porque inclina su oído hacia mí el día que lo invocó. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Santa Misa en la primera semana del nacimiento para la vida eterna de nuestros hermanos Carlos Morales Guerre, de parte de los maestros, personal administrativos y ex alumnas de la institución educativa Teresa González de Fading. Pidamos al Señor que tenga misericordia, que perdona los últimos pecados que se tiene que perdonar, para que el alma de nuestro hermano pueda entrar en el gozo de su Creador para la vida eterna. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Libra, Señor, a tu siervo Carlos de toda atadura de pecado, y al que en esta vida mereció ser configurado con Cristo, concédele volver a la vida entre tus santos en la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Daniel. Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Tú, Señor, tienes razón. A nosotros nos abruma hoy la vergüenza, a los habitantes de Jerusalén, a judíos e israelitas, cercanos y lejanos, en todos los países por donde los dispersaste, por los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza, a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero aunque nosotros nos hemos rebelado, el Señor nuestro Dios es compasivo y perdona. No obedecimos al Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por sus siervos los profetas. Palabra de Dios.
pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llega a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Mientras nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, contaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día la Iglesia nos da este Evangelio que parece que viene como anillo al dedo por nuestro difunto Carlos Morales Guerre, por quien celebramos esta Santa Misa. Alguien me ha mandado una cosa sobre su persona muy bella, yo pienso, y mejor que inventarme cosas, voy a leeros lo que he recibido. Entonces, nuestro hermano Carlos Morales, subdirector de primaria del colegio dicho, fue una grande persona, muy sencilla y servicial. Nos dio su amistad y respeto por varios años. Fue como un padre para cada uno de nosotras, docentes, personal administrativo y estudiantes. Siempre había un lugar y espacio en su oficina para escucharnos y sabiamente orientarnos con cariño y respeto. Fue un excelente ser humano, verdadero guerrero al habernos tratado con paciencia, cariño, armonía y el don que tuvo de ser solidario en todo momento con personal administrativo y docente. Cuando se enfrascaba en el trabajo ganador de 1000 batallas con tantos caracteres, poniendo en práctica su psicología como todo un profesional idóneo. Muchísimas gracias por habernos acogido como parte de su segunda familia. En cada uno de nosotros dejó sus huellas de gran maestro, muy devoto del Señor de los Milagros. Nos dio ejemplo de una grande fe y confianza en Dios. Y hemos escuchado el Evangelio que decía, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Parece que este hermano había mamado de la compasividad del Padre para ponerlo en práctica en su vida. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Yo pensaba también a otro grande maestro que es San Juan Bosco, que decía a sus maestros, paciencia con los niños, con los jóvenes en sus crisis. No juzguéis, no condenéis, porque siempre con el Señor hay una posibilidad de rescatar. Y esto es una palabra por cada uno de nosotros, no solamente en el dominio del enseñamiento, de la educación. Es en todos los lados, todos los puntos de nuestra vida, en familia, en la vida profesional, en nuestra relación con los demás, los amigos. Perdonad y se os perdonará. Dad y se os dará. Es interesante, en este tiempo de Cuaresma hemos empezado con el miércoles de ceniza que la palabra nos decía, os doy 3 armas, el ayuno, la limosna y la oración. 3 armas para dar y que podemos recibir, porque quien da con corazón, quien da con buena gana, y no es solamente dar limosna a los pobres, es dar de tu tiempo, es dar de tu persona, de tu personalidad, es dar de ti mismo en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios serían mucho mejor si se ponía en práctica esto? Ya no me pertenezco a mí mismo, te pertenezco a ti. Ya tú no te perteneces a ti mismo, me pertenece a mí. Y entonces esto va a hacer que os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La abundancia de las gracias y dones de Dios
por sus hijos, por los que día tras día en el combate, en la cruz, buscan de ponerlo en práctica. La medida con la que vosotros uséis, la usarán con vosotros. Parece que este hermano Carlos ha metido en práctica porque muchas personas lo quieren. Entonces, hermanos, tanto la profecía de Daniel que nos llama a una verdadera conversión. ¿Qué es la verdadera conversión? Empezar primero para reconocer nuestra miseria. Poder decir realmente del profundo del corazón, hemos pecado contra ti, Señor. He pecado, pero yo conozco, sé que tú eres misericordioso por los que regresan a ti. Pidamos al Señor entonces por cada uno de nosotros esta gracia en este tiempo de Cuaresma de la conversión, de la radicalidad en nuestra vida. Y entonces podremos escuchar con gozo este Evangelio. Pidamos por nuestro hermano Carlos Morales Guerre a Jesucristo, que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Vamos a repetir después de cada invocación, te lo pedimos, Señor. Señor, tú que lloraste en la tumba de Lázaro, dígnate enjugar nuestras lágrimas. Te lo pedimos, Señor. Tú que resucitaste a los muertos, dígnate dar la vida eterna a nuestro hermano. Te lo pedimos, Señor. Tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el paraíso, dígnate perdonar y llevar al cielo a nuestro hermano. Te lo pedimos, Señor. Tú que has purificado a nuestro hermano en el agua del bautismo y lo ungiste con el óleo de la confirmación, dígnate admitirlo entre tus santos y elegidos. Te lo pedimos, Señor. Tú que alimentaste a nuestro hermano con tu cuerpo y tu sangre, dígnate también admitirlo en la mesa de tu reino. Te lo pedimos, Señor. Señor, ten misericordia de tu siervo, para que no sufra castigo por sus faltas, pues deseo cumplir tu voluntad. La verdadera fe le unió aquí en la tierra al pueblo fiel, que tu bondad le una ahora al coro de los ángeles y elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor,
de amor mi corazón. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo y imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Carlos, a quien llamaste de este mundo a tu presencia,
Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, un mismo Espíritu, podemos decir con confianza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que diriste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. La paz con cada uno de vosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor.
Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, que el alma de nuestro hermano Carlos, a quien hiciste participe de tu alianza, purificada por la virtud de este sacramento, se alegre eternamente en la paz de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que me hablan de ti. Dios te salve María, 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 Virgen pura y sin mancha. María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes